Bienvenido al evento Desafíos del Expediente Clínico Universal, un evento de tecnología en salud para hospitales dedicado a equipos de gestión hospitalaria, presentado por Hospisoft, patrocinado por Huawei. Te presentamos a los expertos que conforman nuestro panel de conversación en tecnologías de la salud. Daniela Juárez, máster en tecnologías móviles, directora de alianzas de partners de solución en Huawei Latinoamérica, involucrada en el sector salud en la incorporación de tecnologías relacionadas a eHealth. Roberto Aguilera, socio de asesoría de negocios y consultoría en el sector salud y ciencias de la vida en EY México, responsable de la revisión de cumplimiento de la implementación de los sistemas de gestión clínica en diferentes hospitales de alta especialidad. Daniel Castro, máster en administración de hospitales y servicios de salud, director de Hope Medical Center. Cuenta con más de 4 años de experiencia en dirección de empresas en el sector salud. Alfredo Padilla, licenciado en Ciencias de la Informática, director comercial de Hospisoft, empresa dedicada al desarrollo del Sistema Integral Hospitalario, software con presencia en más de 75 hospitales públicos y privados en México. Víctor Medina, médico especialista en cirugía general y máster en administración de hospitales, director de informática médica en Hospisoft, con el objetivo de desarrollar las soluciones clínicas centradas en el usuario. Además, moderador de este panel. Este no es cualquier webinar. Bienvenido al mejor panel de conversación con expertos en tecnologías de la salud. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Les doy la más calurosa bienvenida al webinar Desafíos del Expediente Clínico Universal a nombre de Hope Medical Center, de EY, de Hospisoft y de Huawei. Le damos la más calurosa bienvenida a las personas que nos acompañan en este webinar de toda Latinoamérica, Colombia, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Venezuela y por supuesto México. Enseguida vamos a presentar a nuestros panelistas, a los expertos que nos están acompañando en este conversatorio. Y empecemos por las damas. Por favor, Daniela, 1 minuto para presentarte. ¿Qué tal, Víctor? Gracias. Gracias a todos por tenernos Huawei y personalmente en este panel. Seguramente será muy interesante conversar con todos ustedes. Mi nombre es Daniela Juárez y en efecto, bueno, hemos estado trabajando ya desde hace un par de años o, bueno, mucho más tiempo, no solamente en la región, sino a nivel global en materia de salud, desde el punto de vista, por supuesto, de la infraestructura, la utilización de las tecnologías de información y comunicaciones, que por supuesto es, digamos, una entrada que nos permite a la utilización de este tipo de aplicaciones. Y bueno, personalmente, ingeniera, colaborando ya desde hace 3, 4 años con Huawei en materia particularmente de la evolución de las tecnologías en el sector salud. Muchas gracias, Daniela. Y pasamos enseguida con Daniel Castro. Por favor, Daniel. Claro que sí. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Pues bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Daniel Castro y estoy como socio operador del proyecto Hope Medical Center. De igual forma, estamos también operando un centro médico en Cancún, Centro Médico OSIS Cancún, y asimismo una consultoría que se llama Health Consulting, donde nos enfocamos en temas de calidad, administración, operación, finanzas, entre otros temas. Y pues mucho gusto a todos los que nos escuchan, encantado de poder compartir toda la experiencia con todos los panelistas. Muchas gracias, Daniel, bienvenido también. Roberto, por favor. ¿No tiene audio, Roberto? ¿Ahí me oyen mejor? Gracias, Roberto, sí. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias a todos. Un honor estar platicando esta tarde con todos ustedes y con todo el auditorio. A nombre de todos mis socios de EY, del equipo de consultoría en salud, consultores, gerentes, les mandamos un abrazo y muy contentos de platicar de este tema que nos apasiona en EY. Hemos tenido la oportunidad de participar en las buenas, las duras y las más duras, así que muy contento de compartirlo con todos ustedes. Gracias, Roberto, bienvenido de nuevo. Alfredo Padilla, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por acompañarnos. Veo que hay bastantes participantes que nos están viendo y escuchando. Les agradezco a mis compañeros panelistas su presencia. Yo soy ingeniero licenciado en Ciencias de la Informática del Instituto Politécnico Nacional. Ya he ocupado diferentes cargos en diferentes instituciones como Pemex, hoteles presidente,
y hace 3 años, bueno, estoy incorporado a Auspisoft, una empresa con 26 años en el mercado de salud, en el sector salud, en el apasionante sector en el cual hemos estado trabajando muy intensamente y bueno, pues esperemos aportar mucho a este webinar, Víctor. Muchas gracias, Alfredo. Pues aquí tenemos a nuestros panelistas. Tenemos a una tetra de personajes muy importantes con gran experiencia desde el punto de vista de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, incluso de las situaciones políticas que mueven la estandarización, las adopciones de tecnología en el mundo, principalmente LATAM. Personajes con amplia experiencia en consultoría de procesos, gestión de calidad, gestión del cambio, implementación de soluciones en hospitales y también en la comercialización y en la definición de necesidades y requerimientos del sector salud para expedientes clínicos y sistemas integrales de procesos hospitalarios. Bien, pues empecemos, y es un tema que a mí me apasiona mucho y que se llama expediente clínico universal. El expediente clínico universal, muchas personas lo hemos visto como una posibilidad, como una realidad o como una utopía, ¿verdad? Y ha habido muchas iniciativas en diferentes países tratando de hacerlo. En algunos lo han logrado parcialmente, en algunos otros con mejores resultados. Pero platiquemos entonces de esto. Al panel en general, levante su mano quien quiera participar. ¿Cómo consideraríamos que se define un expediente clínico universal? Adelante, Roberto, por favor. Tu audio. Muchas gracias, doctor. Me había puesto en mute adrede para ver si alguien más tomaba la pregunta. Pero encantado. Como definición del expediente clínico universal, es aquel que, como el expediente clínico que tenemos ahora de forma física, a través de herramientas digitales, a través de la tecnología como la de Huawei, se pueda transferir, compartir y transmitir la información clínica de cada uno de los pacientes, de tal suerte que se puede eficientar la mejora de la atención sanitaria a través de la información. Aquí más que nunca hace sentido el tema de que la información es poder. Toda la información que se vacía en el expediente clínico de cada persona pueda ser usada eficientemente por las diferentes instituciones de salud, las diferentes instancias que proveen de salud, tanto de servicios como de productos, para que sea más efectiva la atención del paciente y se logre su bienestar. Muchas gracias, Roberto. Entonces estamos hablando de un sistema que tiene que ser, por definición, interoperable, ¿verdad? Que la información vaya transparentemente de una organización, de un consultorio a otro y que se pueda usar eficientemente esa información para la calidad y la seguridad en la atención. Alfredo, ¿querías comentar algo? Sí, yo agregaría nada más al concepto que está comentando Roberto, que pues yo creo que también uno de los beneficiarios del expediente clínico universal sería el propio paciente, ¿no? Pensando en el que él pueda de alguna manera transportar ese expediente a los diferentes médicos que lo atienden, a las farmacias, a los hospitales, etcétera, ¿no? Eso yo creo que sería el complemento de lo que comentó Roberto. Muchas gracias, Alfredo. Daniela, y desde el punto de vista de interoperabilidad se requieren cosas en las cuales tú eres experta, y eso tiene que ver con redes, comunicación, estándares de comunicación entre aplicaciones. ¿Qué opinas al respecto? Sí, muy buena pregunta, Víctor, y bueno, también complementando un poco lo que ya acertadamente comentó Roberto y Alfredo Padilla, es, digamos, pensando en que el expediente, en el concepto per se del expediente clínico electrónico, y no solamente el expediente clínico electrónico, sino universal, de ahí vaya pensando en que existen diversas dimensiones, ¿cierto? Diversos factores que tenemos que considerar ante la implementación de esto. Uno de esos factores, además de factores humanos, sociales, culturales, institucionales, es por supuesto el factor tecnológico, que se asocia justamente a lo que ya comentas en materia de interoperabilidad. Entonces yo diría que es per
personalmente, y no porque esté aquí ahora como en el papel, digamos, de la infraestructura, la utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones, creería que es el aspecto inicial, digamos, de la construcción, la implementación del expediente clínico electrónico universal, y no solamente a nivel institucional como tal de los hospitales, de las instituciones de salud, sino en el conjunto de la operación a nivel individual, a nivel ciudadano, porque Alfredo ha comentado algo interesante. Uno de los beneficiarios es ciertamente el usuario final, el paciente, pero para ello está, digamos, la base de la pirámide o el aspecto inicial que yo mencionaría es, sin lugar a dudas, la utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones. Uno de los principales aspectos, la conectividad, por supuesto, la penetración de banda ancha móvil, tanto fija como móvil. Entonces, eso definitivamente hay que hacer mención de qué manera ha penetrado la tecnología móvil en Latinoamérica, que sabemos por ahí que tiene un muy buen rango de cobertura hoy en día, alrededor de 93% de cobertura móvil. Sin embargo, importantísimo comentar que, bueno, hay varios millones de personas todavía sin conectividad o sin acceso a Internet móvil como tal en la región. Contestando un poco de la pregunta que acabas de mencionar, Víctor. Muchas gracias, Daniela. Y en el contexto ya hablamos de interoperabilidad, hablamos de lo que es un expediente, a quién podría beneficiar en un momento específico. Daniel, las tecnologías de la información y la digitalización en la salud, hablando de un expediente clínico universal, deben de tener un impacto muy específico. ¿Cuál es el que consideras tú que es el más importante? Pues bueno, el impacto principal, y que yo creo que es la razón de ser del expediente clínico, es el beneficio del paciente, ¿no? En cuestión de seguridad, en cuestión de calidad, en que veamos el centro de la atención al paciente. Entonces, yo pienso que esta parte del expediente clínico universal se alinea en querer siempre llevar un track del paciente correcto, en donde tú puedas acceder a ese expediente, no importa dónde te atiendas. Conlleva muchísimos retos, como bien lo han platicado todos, sobre todo de interconectividad. Habría que ver temas de médico legal también que puedan ser. Entonces, creo que son varios retos y varias barreras para hacer esto. Sin embargo, yo creo que todo esto va dirigido hacia la seguridad del paciente. Creo que es el fin último del expediente universal, clínico universal. Muy bien, gracias. Y esto se alinea con las definiciones de digitalización en salud e informática en salud, ¿no? Que nos platican que debe de ser centrado en mejorar o definir mejor la salud de las personas. No es automatizar, no es estandarizar, sino es mejorar o mantener la salud de las personas. Acaba de ocurrírseme y es algo que está muy en contexto actualmente. El año pasado se nos enseñó, se nos mostró una nueva enseñanza gracias a un bicho que llegó de repente y nos hizo cambiar la vida de todo el mundo, ¿verdad? Y en esos cambios también existió el ascenso, la aparición así importante de la telemedicina. ¿Cuál sería la diferencia o las coincidencias de telemedicina con un expediente clínico universal? Aquí dejo abierta la pregunta para quien quiera contestarla. Adelante, Daniel, adelante. Pues luego, Roberto. Sí, gracias, Víctor. Yo creo que la telemedicina, hay una interacción, y digo, no soy experto en ambos temas de expediente clínico y de telemedicina, pero a simple rasgos les comento así lo que se me viene a la mente. Telemedicina, pues hay un tema, puede ser teleradiología, puede ser telepatología, que creo que en México todavía no está tan explorado, y pueden ser teleconsultas, entre otras distintas telemedicinas que pueden haber, ¿no? Otras ramas. Pero yo creo que en esa parte existe una interacción con un médico del otro lado, y la diferencia al expediente clínico universal, pues es que es simplemente llevar récord de lo que ha pasado con el paciente. No sé si para allá iba la pregunta y si más o menos hace sentido, ¿no?
Sí, 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 totalmente, Daniel. Y realmente lo voy a decir, era una respuesta que esperaba, ¿no? Con la experiencia que tienen ustedes, hay que definir la diferencia entre la telemedicina, teleasistencia, teleconsulta, etcétera, con lo que pudiéramos considerar un expediente clínico universal. Roberto, levantaste la mano, pero voy a meter curva ahí en el picheo. Y si hablamos de expediente clínico personal, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Sería lo mismo que el universal, que la telemedicina? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, mira, lo que marca la normativa mexicana y que está muy en línea con la normativa de los países de la región de Latinoamérica es que el expediente clínico, el expediente, hay un solo y único dueño del expediente y es el propio paciente. O sea, tú, doctor Víctor Medina, eres dueño de toda tu información clínica, independientemente de dónde te atiendas, con qué médicos te atiendas, toda la información que se vacía en tu expediente clínico, tú eres el dueño de esa información. También por protección de datos personales, tú eres el dueño de esa información. Entonces, el expediente clínico universal lo que nos lleva a decir es que tú tengas la opción de tener portabilidad de esa información y que tú seas el que autorice que otros médicos, otras instituciones de salud utilicen tu información para mejorar tu atención, para mejorar tu asistencia. Digamos que esa es la principal diferencia entre el expediente clínico tradicional y el universal, que aspira a que tú le puedas dar acceso a otras instancias de salud para que mejoren tu atención, para que a ti te evite la recaptura de información, para que realmente tengan todo tu historial y se vuelva más rico la información con la cual te van a hacer a ti los diagnósticos y sepan a todos los tratamientos a los que te has hecho, todos los medicamentos que has consumido, los alimentos que tienes, todo lo que forma tu expediente clínico. Tú eres el dueño de esa información y el universal lo que te hace es poderlo compartir con otras instituciones de salud. Muchas gracias, Roberto. Alfredo, ¿cómo le hace? Perdón, Daniela, adelante, adelante. Perdón, es que no encontraba aquí la manita para levantar la mano. No te Solamente preocupes. quería complementar un poco, está muy interesante el tema también de telemedicina, aunado de cierto modo al expediente clínico electrónico. Y como complemento, es muy interesante, mencionaste algo, Víctor, acerca bueno, las enseñanzas también que nos ha dejado el COVID. Dentro de lo malo, lo bueno es que el aislamiento también ha hecho que las personas hagamos una mayor utilización en las redes celulares. Entonces, bueno, los operadores han reportado entre un 20-30% del consumo de los datos, no solamente el consumo, sino la cantidad de conexión a la red móvil se ha incrementado en 30%, lo cual es muy interesante. La adopción de los teléfonos inteligentes, eso de alguna manera nos permite, por supuesto, ya a empezar a implementar aplicaciones relacionadas a telemedicina. De nuevo, que no solamente a la mejor, meramente en la capa de aplicación, nos ayuda a acercarnos más al paciente y enriquecer justamente ese expediente clínico universal o electrónico, obteniendo información justamente. Ya veremos la entrada de IoT, es decir, cómo podemos medir o estar en cercanía con el paciente y vaya, estas tecnologías móviles, más allá que la fija, porque vamos un poco lento, relativamente hablando en materia de despliegue de banda ancha fija, pero con banda ancha móvil vamos bastante, yo diría, tenemos un panorama positivo en la región para que estos aplicativos de telemedicina ocurran, de hecho, ya en muy corto plazo. Solamente eso quería comentar, Víctor. Muchas gracias, Daniela. De hecho, muy interesante tu opinión y siempre definida sobre la necesidad de la conectividad, ¿verdad? No puede haber un expediente electrónico sin conectividad y menos uno universal y menos aspirar a tener, a acercarle la atención en salud a las personas a través de la telemedicina sin conectividad. Alfredo, ibas a mencionar algo. Sí, bueno, un poco también construyendo también sobre las ideas que han comentado mis compañeros. Imagina tú que llegas a una consulta médica y la clásica pregunta, bueno, ¿qué medicamentos está tomando? Ay, bueno, no me acuerdo, no sé, la pastillita verde, la pastillita azul, la pastillita amarilla, y en cambio con la ventaja de que el médico ahí tiene tu expediente y pueda ver ese medicamento que te toma, sabe muy bien qué te puede dar o qué no te puede dar y que no vayas a tener una contraindicación, ¿no?
Eso es un poco de la ventaja del expediente. Y del tema de telemedicina, en esta época que bien dices de COVID, la ventaja de estar pues desde casa, pudiéndote atender con un médico, yo lo he hecho con, no sé, con un nutriólogo, tengo citas con mi reumatólogo, y pues son citas más clínicas, donde no es necesario, como el dentista, ¿no? Que es necesario que te revisen la boca, y tienes esa superventaja, ¿no? Pues tienes tu consulta, te atienden, te dan tu receta, mientras no sea antibiótico o a lo mejor un medicamento controlado, pues todo está bien, y pues vas adelante, ¿no? Entonces nada más era eso, complementar, pero no sé si me ibas a hacer otra pregunta. No, no, yo creo que con eso respondes a la pregunta que te iba a realizar, Alfredo. Muchas gracias. Y vuelvo a dejar otra pregunta. Entonces, ya vimos qué es, ya vimos qué requiere, cuáles condiciones existen actualmente para poder implementar un expediente clínico universal, pero ya existe en el mundo mundial un expediente clínico universal conocido por ustedes. Pues no, yo no lo conozco. Roberto. No, y no por por dos razones muy importantes. De hecho, ya en las preguntas del auditorio ya se está dejando ver. Eh, Tenemos dos impedimentos de gran tamaño que nos impiden llegar a un expediente clínico universal en el caso de prácticamente todos los países de Latinoamérica. El primero es la identificación unipersonal de la población. En el caso mexicano se ha fallado con el tema del CURP. No tenemos cómo identificar al ciudadano, ya no digamos al paciente, al ciudadano con una sola identificación. Si sumamos los padrones de las diferentes instituciones, el padrón de pacientes que tiene el IMSS, que tiene el ISSSTE, que tiene la Secretaría de Salud, si se suman todos esos padrones, nos daría como resultado que somos un país de 400 millones de mexicanos, 4 veces más grandes de lo que somos, porque se repiten los expedientes, se repiten los expedientes médicos entre instituciones, ¿no? Si es una persona que en las mañanas, imaginemos un maestro de primaria, que en las mañanas da clase en una escuela primaria, pues está adscrito al IMSS, pero en la tarde da clases en una secundaria de gobierno, está adscrito al ISSSTE. Si de repente se le ocurrió darse de alta en el entonces Seguro Popular, pues ya está en 3 padrones diferentes, con 3 presupuestos asignados, sin posibilidad de darle una atención personalizada, y no podemos tener un expediente clínico universal porque no tenemos forma de identificar que es el mismo Jesús Roberto Aguilera Cruz, con acento, sin acento y con una sola identificación de la persona. Ese es el principal reto que tenemos encima en Latinoamérica, la identificación única de las personas. Y el segundo punto es la parte normativa, ¿no? Que la normativa realmente permita y habilite, empuje la utilización de un expediente clínico universal, como ahorita lo estábamos mencionando. La normativa actual marca que el único dueño es el paciente del expediente, y para transmitirlo, para compartirlo, se necesitan de permisos expresos en papel, lo cual rompe el tema digital, lo cual rompe con la tecnología, porque para que yo pueda compartir entre instituciones la información de mis pacientes necesito permisos con firma autógrafa. Entonces tenemos que también dar ese salto en la regulación que nos permita llegar a un expediente clínico universal interconectado con todo esto. Por tecnología no queda, la tecnología está ahí puesta. Tenemos desde nuestro punto de vista en EY, primero sortear estos dos grandes retos. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Nos pasamos de los beneficios, que era el primer tema, a las barreras que ya mencionaste, Roberto. Nos vamos a devolver un poquito para llevar el contexto de la plática, y luego regresamos con eso que es pero muy importante lo que acabas de platicar. Que aparte del beneficio para el paciente, del beneficio para la organización de salud, ¿qué otros beneficios tendría, Daniela, el tener un expediente clínico universal? Hablando de universal,
a que esté implementado en una población dada, ¿no? No necesariamente en todo el país, pero una población dada. Sí, yo en primer lugar mencionaría, Víctor, ante esa pregunta que es muy interesante, el tema de, ante la obtención de distintas fuentes de información que nos va a ayudar a crear el expediente clínico universal, es de primera mano a muy alto nivel y con la utilización de herramientas de inteligencia de negocio, estas nuevas políticas en función de, bueno, de qué es lo que padecen más nuestros ciudadanos, es decir, estas nuevas políticas ante enfermedades, por un lado, por otro, el estudio mismo, también la investigación ante la obtención de data, a lo mejor, cómo curar a lo mejor el cáncer o particularidades del cáncer o ciertas patologías en México, en la región, que a lo mejor de cierto modo son distintas a nivel mundial. Entonces, esta obtención de información nos ayudaría, por supuesto, a muy alto nivel a través, de nuevo, de herramientas de inteligencia de negocio que pueden derivar del expediente clínico universal para conocer patologías, estudios, investigación mucho más profundo y encontrar, bueno, en dónde es la mayor incidencia de enfermedades, porque conocemos a lo mejor a alto nivel la diabetes en los niños hoy en México, ¿cierto? Pero más allá o en un plazo mediano, largos, cómo atacar este tipo de enfermedades con un estudio mucho más profundo e investigación, es decir, los datos duros. Tenemos que tener datos duros, medirlos y entonces proyectar a largo plazo. Esa es mi respuesta sí. De acuerdo, Daniela, creo que diste en el clavo de algo que es muy importante y que seguramente Daniel ve día con día cuando gestiona en su hospital, cuando gestiona en otros hospitales como consultor. Y para un hospital, Daniel, ¿cuáles son las barreras y cuáles son los beneficios que puede tener un expediente tanto clínico en el sitio como entre dos hospitales o una población dada, hablando de lo que tú sabes hacer muy bien? Gestión del cambio, adopción de tecnología, gobierno de datos, que es lo que platica Daniela, y finalmente tu punto de vista sobre la utilización de esos datos realmente dentro de una organización o dentro de una población o incluso de un gobierno. ¿Cuál sería tu opinión? Sí, muchas gracias, Víctor. Pues mira, realmente, Daniela, tocas un tema súper medular que es la Big Data y de ahí parte muchísima información, pero enfocándome a la pregunta, Víctor, que haces de barreras de entrada y beneficios, pues el primero, la barrera de entrada en implementar un expediente clínico electrónico. Recordemos que el 80% de los hospitales en México son medianos y pequeños. Únicamente el 20% son hospitales de alta especialidad, de tercer nivel. Es más común que un hospital pues tenga una infraestructura mucho más pequeña, una organización mucho más pequeña y por ende también pues ingresos más pequeños, y se vuelve más complejo operar un hospital más pequeño que operar un hospital más grande, por más extraño que suene eso, ¿no? Pero el tener muchas manos en un hospital grande con una mayor infraestructura te ayuda mucho a la operación de un hospital chiquito. Pero yo creo que el tema principal, una barrera de entrada, sería la cultura. Pues muchos hospitales son hospitales familiares y muchas veces el hacer ese cambio de mindset de la comunidad médica, de los mismos dueños directivos de los hospitales, hacia irse a la parte electrónica, a un ERP que tenga el módulo de expediente clínico electrónico integrado, pues bueno, creo que esa puede ser una barrera de entrada y beneficios, bueno, pues muchísimos, ¿no? Tema de reporteo, tema de tener toda la información integrada en un solo lugar y obviamente de llevar un mucho mejor seguimiento del paciente. Hay una barrera de entrada muy grande entre tener esta información en dos hospitales. La realidad es que los hospitales, son algo celosos con la información y es algo que cuidan mucho, entonces el compartirla con un competidor
al punto de vista del vendor, del desarrollador, Alfredo, ¿cuáles son las barreras que tú has encontrado más importantes en relación con la adopción de un expediente clínico electrónico en un hospital? ¿Dónde encuentras tú los mayores riesgos o los mayores problemas? Gracias, Víctor. Mira, de entrada hay varios factores que a lo mejor no se sobreentienden cuando en realidad no es así. Un tema que nos hemos encontrado en el mercado que ahorita pues ya ha ido disminuyendo es el tema del costo. Se piensa que una inversión de un expediente clínico puede ser muy, muy cara, cuando en realidad pues ya los costos se han reducido bastante y bueno, la tecnología nos ayuda mucho con ese tema. Otro punto, bueno, pues también es un poco lo que comentaba Daniel, la barrera de estar llevando un sistema, si bien los médicos pues están educados y están trabajando para salvar al paciente, pues sí tienen que entrar en cierta estandarización para poder capturar la información, a lo mismo que las enfermeras. Ellas sienten que, bueno, y están dedicadas a eso, a la vida del paciente, entonces a veces sienten de que es mucha la información o que tienen que capturar. Saltadas esas barreras, yo creo que los beneficios son muchos. Ya han hablado pues, aquí mis compañeros de varios beneficios. Yo te diría, a lo mejor el tema que no hemos tocado es el tema de la cadena de suministro. Imagínate tener toda la información de las enfermedades, de lo que se está sucediendo y que puedas hacer la planeación de lo que necesitas para atender medicamentos. Digo, ya puede ser un hospital, puede ser una población, puede ser un estado, puede ser un país. Que veas, oye, pues estoy atendiendo ahorita muchos pacientes, no sé, por diabetes, bueno, voy a atender con estos medicamentos, los voy a solicitar, los voy a comprar, los voy a procesar. Y bueno, el otro tema, creo que Daniela ya lo comentó, es la parte de la prevención, ¿no? De tener toda ese Big Data, podríamos lanzar campañas para prevenir incluso enfermedades, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Tenemos la oportunidad de estar viendo el chat con los participantes que nos acompañan hoy, que nos hacen el honor de acompañarnos. Francisco Ramírez platica que Estonia es un ejemplo de implementación de expediente clínico universal para la totalidad de pacientes de un país. En alguna isla del sureste asiático también hubo un adelanto muy importante en Taiwán de un expediente clínico universal a través de tarjetas con los datos del paciente, a través de un expediente clínico personal. Y hay una pregunta: ¿qué proponen en el panel para que se use como el identificador único? Yo creo que, perdón, bueno, vas Daniela, vas. Adelante, Daniela. Perdón, es que no encuentro la manita, creo que yo no tengo manita aquí en la plataforma, pero hoy pienso, bueno, los datos biométricos nos ayudan muchísimo a esta cuestión de los papeles, evitar que si la firma autógrafa no es igual al nombre, o que si el nombre no tiene, Roberto comentaba algo importante, los acentos. Es decir, a nivel manual se complica demasiado también garantizar que yo, Daniela Juárez, soy quien está firmando, pero hoy nos apoyamos también de nuevo con el uso de las tecnologías y el uso de biométricos, no solamente de iris, dactilar, algunos otros, la misma firma electrónica también, pero soportada con biométricos. Creo que es una manera también de hacer un identificador único que permita justamente saltar o esa barrera, ¿no? Ahora, algo muy importante es justo que ahí difiere un poquito a lo que comentó Roberto anteriormente. Ciertamente, en temas normativos hay barreras, la tecnología está, sin embargo, cuando en materia de la privacidad de la información, la protección de la identidad única, la confidencialidad de los mismos, qué uso se le da a la información, no está regida, regulada o normada en un país. Hoy pensando que las redes de telecomunicaciones, bueno, son globales, ¿no? Cuando existen aplicaciones tanto de telemedicina como de expedientes clínicos, muchos de ellos hoy también están hosteados en la nube porque permiten estas tecnologías de la nube costear o reducir los costos de estas aplicaciones. Sin embargo, cuando no está regulado por parte del gobierno local, estas aplicaciones, la información puede salir de territorio nacional, ¿no? Entonces es ahí cuando
haría otros países tienen hoy en día ya en parte de esas agendas de privacidad, contemplar qué pasa cuando la información del ciudadano, datos sensibles, como el tema de la salud, que es considerado un dato sensible, qué pasa cuando sale del territorio nacional, ¿no? Otros países ya tienen, por ejemplo, como China, países desarrollados contemplados en sus agendas de protección de la información. Vendría muy bien que en Latinoamérica también se desarrollan este tipo de regulaciones, ¿no? Para prevenir este tipo alguna cuestión relacionada a los biométricos, a los datos del paciente. Gracias, Daniela. Gracias. Apuntes importantísimos, ¿verdad? Roberto, sé que voy a prender la mecha, pero a lo mejor voy a tener que cortarte, ¿eh? Porque sé que te apasiona y la pregunta vas a tener como para 3 días para platicar. Entonces, ¿por qué no funciona la CURP? ¿Y por qué no funciona la firma digital en México? Ni siquiera para recetas digitales, como lo mencionan en el chat algunos de nuestros participantes. ¿Qué sucede? Ay, por un lado, definitivamente nosotros como instituciones de tecnología le hemos fallado al sector salud. El sector salud es el más retrasado en cuanto a la adopción de herramientas digitales, pero por otro lado nos debemos en muchos de los países una reforma de salud que nos ayude a subirnos a estas olas digitales. Ya Daniela me ayuda a complementar mucho de lo que nos falta de normativa, pero mientras no arreglemos primero y desde la normativa, desde los reguladores, se haga una especie de pushing hacia las olas digitales, es que no vamos a tenerla más fácil. Un buen amigo, mi querido ingeniero Cáceres de AD Care, siempre dice que en la medicina hay que hacerlo fácil, no hay que hacerlo difícil, ¿no? Pero con y a pesar de eso hemos tenido avances en el sector salud latinoamericano en la adopción de herramientas digitales. Todavía nos falta un largo camino por recorrer, muchos hospitales por automatizar, y lo vamos a hacer con y a pesar de la regulación actual, ¿no? Ok, gracias, Roberto. Mira, te fuiste cortito, pensé que Pues es que íbamos a como tener no quería que me cortaras tú, Doc. Perfecto, gracias, Roberto. Muchas gracias. Daniel, y abonando todavía en tu expertise sobre gestión en hospitales, adopción de tecnología, ¿cuándo puede decir una organización de salud, un hospital pequeño o grande, que ya está listo para adoptar tecnología? Cualquiera lo puede adoptar en cualquier momento, es sencillo. ¿Qué necesitas saber? Qué buena pregunta, Víctor. Definitivamente, pues hay muchos factores para dar este paso tecnológico en los hospitales, ¿no? Y yo creo que lo primero es que estés convencido de los beneficios, porque si no hay ese convencimiento desde las cabezas que quieren implementar un sistema o una tecnología nueva en la organización que va a ayudar, por eso menciono el tema de los beneficios, que los tengan muy bien establecidos o muy claros a la organización, pues, y nada más lo adoptas por un tema de moda, porque viste que el vecino también lo puso, tiende a no funcionar, porque lo haces sin un convencimiento real, lo haces sin tener los cimientos bien claros de en qué te va a beneficiar esta tecnología. Ahorita hablando del caso del expediente clínico electrónico, pero creo yo aplica para muchos casos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un tema también cultural que poco a poco iremos haciendo ese cambio generacional. Eventualmente va a suceder en donde ya las generaciones que traen, como le dicen, el chip un poquito ya integrado, ya digamos que en el día a día tengan mayores, volteen a ver más las tecnologías, ¿no? En estos aspectos. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Y Alfredo, tú estás del otro lado.
tú estás empujando para que el hospital adquiera una herramienta que sabes que le va a beneficiar, que tiene estandarizaciones, etcétera. ¿Cómo le haces tú para definir qué es lo que necesita el hospital al cual estás ofreciendo una tecnología de este tipo y cómo estableces esa armonía para que finalmente sí se adopte una solución como la de Hospisoft? Mira, Víctor, pues principalmente es cuando hay interés en la dirección, en el grupo directivo, incluso en el consejo de administración por adquirir una herramienta, el proceso es más fácil, digo, no tampoco es sencillo, pero sí, cuando hay ese convencimiento desde la cabeza, pues surge la necesidad y se puede empezar a trabajar. Sí, hemos encontrado con algunos hospitales donde hemos llegado, donde, bueno, sí tienen resistencia. Finalmente, bueno, recuerdo una experiencia de un hospital que nos decía, voy a implementar el sistema, voy a utilizar una hoja de cargos, pero no voy a utilizar el expediente. ¿Por qué no? La resistencia de mis médicos, de mis enfermeras, no me lo va a permitir. Y en el transcurso del tiempo pidió una demostración de cómo funcionaba el expediente, vio cómo estaba funcionando, pidió una referencia y dijo, ay, yo creo que es necesario que mi gente empiece a hacer ese cambio. Y finalmente dijo, sí, lo voy a implementar y se arrancó. Sí encontró resistencia, pero cuando hay ese convencimiento y esa necesidad, pues jala. El otro tema es, finalmente el expediente te va a ayudar mucho a tener el seguimiento de todo lo que hace tu paciente, de todos los estudios, todas las medicinas, de toda su evolución, y te va dando un control a ti principalmente sobre el paciente. Ya no digamos la parte del control de las medicinas, del control de los estudios, del control del gasto. Ese a lo mejor puede ser un tema secundario. El llevar la evolución del paciente y tenerlo dentro de un sistema, eso te da una enorme ventaja porque ya sabes que el registro está guardado ahí y no tienes que andar buscando 1000 carpetas, ¿no? Entonces, ese es un tema que se tiene que ir trabajando. De plano también hemos llegado a hospitales donde dicen, pues sí me gusta mucho tu producto, pero tengo mucha resistencia en el cambio o vente el próximo año porque no lo tengo contemplado. Entonces, hay que saber platicar mucho con los hospitales y entender el requerimiento y la necesidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Estamos hablando de varios temas muy importantes, ¿no? La gestión del cambio para vencer la resistencia al cambio, que es natural en todos lados, pero que en salud es mucho más importante. Y yo me voy a dar un tiro solo. Yo soy médico y sí, nosotros la resistencia al cambio es más importante en el gremio médico por cosas culturales, disciplinarias, etcétera, que son naturales y que tenemos que vencerlas de alguna manera, ¿verdad? Está el gobierno de datos para guardar la integración, la explotación de los datos para tomar decisiones basadas en evidencia, etcétera. ¿Qué otros requerimientos tendríamos aparte de los lineamientos, las normativas, etcétera, las tecnológicas, infraestructura? Hay un problema que ya mencionaron también. Implementar un expediente clínico en un hospital cuesta. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería esta barrera y qué tan importante es esta barrera para la adopción e implementación de tecnología en una organización o en un hospital? Por favor, Daniel. Pues bueno, la parte económica, Víctor, pues obviamente los hospitales, el tema de flujo es un tema en el que el día a día estás batallándole y depende mucho del tipo de paciente o el tipo de convenio que tengan los hospitales, ya sea que tienes mucho convenio con público, con sector público, con aseguradoras, con particulares, entre otras empresas, brokers, etcétera, ¿no? Pero creo yo que este tema, como bien lo mencionó Alfredo, cada vez ha sido más accesible, en donde tú no tengas que invertir en servidores y tengas que invertir en toda una infraestructura
en el hospital, pero sí, no nada más es la herramienta, es el personal necesario para llevar una buena gestión de la herramienta, ¿no? Y hablo que muchas veces los hospitales igual no estaban acostumbrados a pagar una nómina tan sencillo como una persona de sistemas. Entonces, tienes que tener una persona de sistemas que esté al pendiente por si temas de timbres fiscales o cuestiones operativas que el día de mañana te pueden retrasar un poco la operación pero el hecho de que esté en la nube y el hecho de que no tengas que hacer una inversión inicial fuerte, yo creo que es una gran ventaja y cada vez hay mucho más accesibilidad y se puede parametrizar conforme cada hospital, ¿no? Entonces yo creo que esa es una gran ventaja, pero sí el tema económico pues es el tema, no quiero decir principal, porque el principal obviamente es buscar la seguridad y el beneficio para el paciente, pero pues va de la mano, porque sin ese recurso económico no puedes implementar una herramienta. Bien, muchas gracias. Roberto, te voy a dejar al final en esta pregunta que lleva una idea y un objetivo. Daniela, ¿qué hace Huawei para que los hospitales u organizaciones puedan acceder fácilmente y no desembolsar tanto dinero en una inversión inicial que normalmente es onerosa? Sí, yo opino principalmente, Víctor, la misión de Huawei, no solamente en la región, sino a nivel global, es llevar la digitalización a todas partes del mundo. Empezaríamos en materia del sector salud a conectar a quienes no están conectados, las clínicas, instituciones de salud que están en áreas muy remotas, que hoy sabemos no solamente a tener a los ciudadanos conectados a través de dispositivos móviles, sino muy importante hacer crecer la infraestructura, robustecer la infraestructura de los hospitales, para que entonces estén estos listos también para compartir esa información con algunas otras entes, ya sea con el gobierno o sus pares con otros, digamos, para compartir imágenes, información. Hay que tener un mínimo de requerimiento en materia de infraestructura para que esta armonización, integración de sistemas, que no existan sistemas fragmentados en materia de TI, es ahí en donde nosotros, Huawei, entramos con una gama muy interesante para conectarlo sobre todo. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Alfredo, ¿qué hace tu empresa para hacer que sea más disponible la posibilidad de adoptar tecnología? Pues mira, estamos trabajando en varias aristas. Una iniciativa que tenemos, bueno, pues es buscar a platicar con los hospitales en el sentido de bueno, lo que podrían lograr con el sistema, bien, podemos ayudarlos a justificarlo de manera cualitativa con lo que te decía del expediente, tener el control de la información, que bueno, eso es súper valioso. Y de la otra manera, de manera cuantitativa, para justificar la inversión con el control que van a ganar de los estados de cuenta, de los inventarios, de todo el tema, digamos, integral, ¿no? También, bueno, hemos trabajado con algunos hospitales. Mucho de lo que se ha platicado aquí es la resistencia del médico. Hemos introducido con un aliado de negocio una metodología de gestión del cambio que va muy ad hoc a trabajar con el médico, con la enfermera. Si bien los médicos no están en nómina, la mayoría de ellos no están en nómina de un hospital, son una ente importante para el hospital, entonces se le tiene que apoyar y manejar en ese sentido y trabajar con ellos, ¿no? Entonces, lo podemos manejar en las diferentes aristas que te comentaba, cuantitativo, cualitativo y del tema humano. Recordemos que un proyecto de implementación de cualquier tecnología es el 80 o 90%, el éxito es el factor humano, ¿no? Ahí, sin dudarlo, podemos tener la mejor tecnología, el mejor sistema, la mejor nube, la mejor comunicación, pero si el factor humano no la quiere usar, no se puede usar o falla, el proyecto se va al fracaso. De acuerdo, muchas gracias. Roberto, te dejé al final porque va la pregunta del millón y yo sé que te encanta el tema. ¿Qué está haciendo o qué están haciendo los gobiernos para coadyuvar o para alentar la adopción de tecnologías en relación con la normativa, alineamientos, leyes, etcétera? ¿Está siendo suficiente? ¿No están haciendo mucho?
¿está muy desactualizado o están haciendo lo suficiente y no lo aprovechamos? Híjole, son varias preguntas, espero que no sea de millón cada una. A ver, lo primero, y para ir recapitulando y a ver si podemos llegar a una pregunta que está muy insistente en el auditorio, en las preguntas. Y si me falta algo, por favor me dicen. Primero, como lo acaba de mencionar Alfredo, y Daniel y Daniela, eh, típicamente, sin importar la industria, tecnologías de la información se ha visto como un centro de costos, como los que ven los cables, como los que ven las computadoras. A lo mucho nos ven lo más evolucionado como los que vemos los servidores, ¿no? Es lo más evolucionado que nos conocen, o los sistemas. Eh, pero siempre se nos ha visto como un centro de costos sin importar el sector. Y en el sector salud, pues más, porque pues en el sector salud tenemos profesionales de la salud donde nosotros no interactuamos para nada con el paciente. Entonces, si tú le preguntas a un paciente cuando llega a un hospital, oye, ¿te quieres atender en este hospital porque tiene expediente clínico electrónico? El paciente va a decir, a mí me importa si tiene un tomógrafo, si tiene la tecnología, si tiene a los médicos, si tiene expediente clínico en papel, en periódico o en un supersistema. La verdad no le agregamos ningún valor al hospital, ni para bien ni para mal. En eso es en lo que principalmente nos hemos dedicado los últimos años en EY. Yo en particular, ese fue mi tema de tesis, de maestría. Cómo seleccionar la mejor tecnología para los hospitales. Y siempre llegamos al mismo punto. Primero tenemos que hacer un análisis de los objetivos que tiene el hospital, y la tecnología que se le vaya a poner, cualquiera que ésta sea, de cualquier rubro, de telecomunicaciones, de cómputo, de sistemas de información y de expediente clínico electrónico, tiene que estar directamente ligada a los objetivos de cada institución sanitaria. A los objetivos, algunos de esos objetivos son obligados. Me podrás preguntar por qué los hospitales implementan más un ERP, un back office, un sistema de contabilidad y finanzas que un sistema clínico que es el front, su día a día. Porque en el otro están obligados, porque en el otro tienen que llevar la contabilidad otra vez por normativa, porque si no pagan correctamente sus impuestos tienen penalizaciones. Entonces los objetivos de la institución, hay unos que son obligados y hay otros que son de misión y visión de la institución. Cuando realmente logramos conectar la tecnología para que sirva no como ancla, sino como un impulsor de los logros, de los objetivos de cada uno de los hospitales, de cada una de las instituciones de salud. Y aún más, si logramos que con la tecnología los médicos también logren sus objetivos, les hagamos ver cómo con la tecnología pueden aspirar a más grandes objetivos, pueden acceder más rápidamente a sus objetivos. En ese momento ya no vamos a ser un centro de costos, vamos a ser un centro de beneficios. Les vamos a ayudar a ver incluso a los hospitales públicos y privados un caso de negocios donde van a saber dónde va a estar el retorno de la inversión que van a hacer. Y que no sientan que es un gasto el que van a hacer en tecnología, sino que va a ser una inversión, porque los vamos a hacer ver cómo les vamos a ayudar con tecnología a lograr sus objetivos, cualquiera que estos sean, aunque sean instituciones públicas, aunque sean instituciones de asistencia pública o sean instituciones privadas. Mediante la tecnología tenemos que fungir como los impulsores. Entonces, en esa selección de tecnología es en donde más hemos podido ayudar en los últimos años a todos nuestros clientes cuando les hacemos los contratos con las instancias tecnológicas que más conviene a sus intereses. Y esto en el sentido normativo, para complementar la pregunta que me hacías, trae una historia muy importante y nos preguntan ¿qué hay con lo legal? En la historia, y voy a hablar el caso particular del caso mexicano. Perdón, Roberto. Sí. Perdón que te interrumpa. Esa pregunta es ya de preguntas y respuestas.
Okay. sobre lo legal de la firma electrónica y de la certificación o regulación del expediente clínico a nivel mundial. En esta ronda vamos a entrar a la parte esa, ya que entraste a ella directamente, Roberto, y vamos a hacer la pregunta. ¿Cuál es la regulación legal del expediente clínico, del expediente a nivel mundial? ¿Existe o no existe? Vamos a dar 1 minuto a cada uno de los panelistas para que responda esa pregunta ya en estas últimas rondas. Y como llevas encarrilado, Roberto, pues dale 1 minuto para responder esa pregunta. Regulación legal del expediente a nivel mundial. Sí, hay tratados internacionales, obviamente. La Organización Mundial de la Salud habla sobre la información en salud y en eso se basa la regulación local de cada país como una guía acerca del intercambio de información de datos de salud que debe de obedecer justamente a lo que marca la OMS, a los tratados internacionales y a la constitución de cada país. Pero todos van en la misma línea, ¿no? Es información personal que se debe de resguardar, cuidar, y cuando hay un intercambio debe de haber un aviso de privacidad en el cual tú autorices que se utilice tu información nombrada o no nombrada. En el caso mexicano, lo que regula, entiendo que lo hablaremos en la siguiente ronda, pero básicamente es lo que manejamos a nivel internacional. Gracias, Roberto. Daniela, por favor, a la pregunta, ¿cuál es la regulación legal del expediente a nivel mundial? Sí, a nivel mundial, digamos, como tal, una regulación o que se haya estandarizado a nivel mundial ha sido un reto muy importante. Más allá, como comenta Roberto, se toman las medidas locales a nivel nacional para regir justamente el expediente clínico electrónico. En donde sí hemos visto más movimiento es de nuevo en la privacidad de la información, cómo se comparte, en dónde debe estar hosteada esa información, que es un dato sensible del ciudadano, es decir, mientras sea de salud es un dato sensible, cómo se comparte esa información, en dónde está hosteada. Digamos, estas normativas que las llamamos como cross borders o extraterritoriales, es donde hemos visto mucho movimiento a nivel internacional, no tanto en la región Latinoamérica. Muy importante hacer énfasis en la importancia de no hablar, si bien existe la ley del IFAI, tenemos el IFAI en el caso de México, tenemos la ley de protección de datos personales, sí, pero en un sentido muy general, no en particular en el aspecto de salud, mucho menos del expediente clínico electrónico como dato sensible del paciente. Alfredo, muchas gracias, Daniela. Bueno, yo creo que ya lo comentó Daniela y Roberto en la parte, pues no hay una regulación, digamos, para tener un expediente clínico a nivel global del mundo mundial, como dices. Sí, yo creo que hemos tenido mucho avance en el tema de protección de datos, eso ni dudarlo, en el tema de protección de los sistemas informáticos para evitar la vulnerabilidad de la información del paciente. Sin embargo, bueno, pocos países yo creo que son los que han avanzado. Yo creo que está el ejemplo que decían de Estonia. Colombia está haciendo un esfuerzo fuerte y algunos otros, pero pues en México sí definitivamente no ha habido una coordinación entre todos los grandes instituciones de salud para lograr integrar este expediente, ¿no? Muchas gracias. Daniel, voy a cambiar tantito la pregunta. Seguramente estás familiarizado. ¿Qué papel podrían tomar aquí las ISOs, las normas ISOs que sí existen para regulaciones internacionales en relación con seguridad de la información, con intercambio de información, con seguridad sobre todo y calidad en relación con la institución de adopción e implementación de expedientes clínicos? Pues bueno, buena pregunta, Víctor. Definitivamente, y ahorita que también Roberto hace un comentario que me gustó mucho, todos utilizamos un sistema contable porque pues tenemos que pagar impuestos y si no se nos penaliza, y creo que si literalmente eso mismo lo adoptáramos en la parte de expediente clínico electrónico, donde las COFEPRIS o alguna institución nos pidiera una base de datos que también se pudiera usar para Big Data, sería algo que regularizaría mucho esto. Pero contestando tu pregunta, porque yo sé que no va por ahí, en el tema de cómo pudiéramos relacionarlo,
con el ISO, definitivamente pues habría que meterse un poquito más a definir todo lo que necesita y sé que actualmente son proyectos en los que se está trabajando en actualizar, primero que nada, las normatividades que tenemos antes de meternos a estandarizarlo. Y, por ejemplo, la NOM 024, la última vez que es la que rige el expediente clínico electrónico, la última vez que se actualizó fue hace 9, 8 años, no recuerdo, pero algo ahí cerquita de los 10 años. Entonces, yo creo que primero habría que trabajar en esa actualización para posterior a eso poder llevar esto hacia un ISO, porque si no, no tendría sentido el estandarizar esto si no está primeramente propiamente actualizado, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Yo creo que las aportaciones de cada uno dejan bien claro la posibilidad de tener una normativa, ya sea a nivel nacional y luego ponernos de acuerdo a nivel internacional. No nos ponemos de acuerdo en cuánto debe de cargar un tráiler que pasa de la frontera de México a Estados Unidos. Ahora imagínense el intercambio de datos en salud y en las normativas que aplican para un lugar a otro, ¿no? Hay una pregunta del público sobre las normas, como mencionaron ustedes, la norma 004 y la 024. Voy a comentarlo así rápidamente para pasar a la siguiente. Sí, hacen obligatoria el registro y el contenido del expediente clínico en cualquier medio, y la 024 define cómo debe hacerse cómo se debe registrar la información electrónica y cómo se debe hacer el intercambio de información en salud entre expedientes o entre aplicaciones. Pero esa obligatoriedad no es judicial. Y sería muy difícil que se judicializara por el contexto en el que nos encontramos y por las personalidades que se verían afectadas desde el punto de vista profesional. No estaría mal, pero tendríamos que tener mucho cuidado en realizarlo. Ahora, en relación con la firma digital, bien dijo Roberto y creo que también Daniela lo platicó, sí aplica a diferentes instancias como por ejemplo la normativa de impositiva, la legal, la interbancaria, etcétera, pero no se ha podido lograr que los entes que definen las políticas de este tipo en salud establezcan un parámetro específico. Hay algunas iniciativas de algunas asociaciones, como la Asociación HealthTech México, que está definiendo poder ayudar en definir estos estándares, como el estándar FIDE, los EAN y los GETINES para las farmacias, ¿verdad? Y la siguiente pregunta, ¿qué papel cumplirían? Esta es muy específica para Daniela, empresas de tecnologías como Huawei en la implementación de un expediente clínico universal a nivel país? ¿Cómo aportarían? A ver si entendemos esta pregunta y muy interesante. Sí, muy interesante, Víctor. Yo empezaría por mencionando un sistema, una plataforma centralizada, una base de datos unificada, y ahí de nuevo, es muy sensible e importante comentar en dónde residen esos datos. Dada la mejor con la complicación, o es como que ocurre primero el huevo o la gallina, los sistemas tanto de software y tecnología nos regimos a lo que dice la ley o viceversa. Muchas veces ocurre viceversa por que no se actualizan justamente las normativas o leyes locales, pero importante comentar una base de datos centralizada, plataformas unificadas que nos ayuden a recabar toda la información y yo consideraría importante que estén en territorio nacional para salvaguardar la información de los ciudadanos. Claro, no sé Roberto, si contesté por ahí parte de la pregunta, Víctor. Sí, definitivamente, Daniela. Yo creo que es una de las partes más importantes, ¿verdad? Y luego nos lleva a otros pensamientos legales o legaloides en relación con esa base de datos. ¿De quién es, Roberto? Esa base de datos centralizada o federada, ¿de quién es? Actualmente, y es un comentario que acaba de salir de la audiencia, la NOM 024 actual, la de 2012, está hecha para obligar a las instituciones de salud a reportar la información al Sistema de Información Nacional Básica en Salud, llamado por este acrónimo SINBA. Esa base de datos que integra ciertos pedazos de información que son del interés
de la Secretaría de Salud como órgano regulador de la salud en nuestro país. Entonces, toda esa normativa te dice cómo debes de transmitir la información hacia el SINBA, hacia este sistema centralizado para la gestión de la información de la Secretaría de Salud. Entonces, ¿por qué digo que tiene pedazos de información? Por ejemplo, en el SINBA se reportan, para empezar, todos los hospitales tienen que reportar ahí los nacimientos, la muerte materna, los infectados de VIH, muertes nosocomiales. Entonces, son diferentes que antiguamente, antes del SINBA, se reportaba en diferentes formatos, algunos en papel o bajo diferentes medios de transmisión de información que iban desde archivos de Excel, bases de datos de Access, formatos en PDF, algunos hasta páginas web, y todo eso se manejaba en sistemas y en bases de datos separadas. Lo que se logró con el proyecto del SINBA y con la NOM 024 es que se regulara toda esa entrada de información a la que están obligados los hospitales a reportar, y que ya no importa si tienen un sistema automatizado o llevan su información en papel. Si llevan su información en papel, el SINBA les habilita unos portales donde tienen que capturar la información. Si ya tienes un sistema automatizado como hospital, te dan las conexiones con protocolos HL7 para que te comuniques tu sistema con el sistema del SINBA y dejes caer la información para la toma de decisiones de la Secretaría de Salud en cuanto todos esto información que ya te piden estructurada, ya te la piden con cierto nivel desestructurada, muy difícilmente te piden los nombres de los pacientes justamente por protección de esa información. O sea, todo eso ya está normado y es gestionado por la recientemente integrada Dirección General de Información en Salud, que ahora que se hizo el movimiento en las subsecretarías de la Secretaría de Salud, fue absorbida en una sola subsecretaría, pero ellos son los que gestionan. Gracias. Terminamos el tiempo de participación. Daniel, ¿y estas guías que menciona Roberto para intercambio de información en salud, tú que manejas un hospital que ya tiene un sistema de información, etcétera, qué tan sencillas son de implementar para poder hacer efectivo este intercambio de información hacia las entes que lo requieren para tomar decisiones nacionales? Bueno, definitivamente un sistema te ayuda mucho a poder extraer dicha información para reportar, en este caso al SINBA, como mencionaba Roberto. La realidad es que se vuelve algo muy amigable en donde tú ya tienes tus reportes mensuales y puedes obviamente enviar esta información o subir esta información dentro de los portales de SINBA. Tengo entendido que no hemos llegado a tal grado de que se tenga una interconexión entre el sistema hospitalario y en este caso la entidad gubernamental de SINBA, pero pues obviamente si fuera ese el caso, la información se pudiera ir refrescando diariamente, ¿no? Conforme tú tienes algún caso que sea del interés o de la información que recabe el SINBA, como lo son nacimientos o algunos padecimientos como VIH, que pudiera extraer rápidamente esta información y nosotros tener, pues obviamente públicamente toda esta información, pues ayuda para todo el tema de estudio de la población, de conocer comportamientos, padecimientos y demás. Como lo mencionábamos en unos momentos, es data que nos ayuda a tomar decisiones de prevención o inclusive de saber en qué estamos siendo más correctivos, pero bueno, pues es algo en lo que tenemos que trabajar con hacer una interconexión directa, pero actualmente el tener un sistema electrónico te facilita mucho la extracción de la información. Muy bien, gracias Daniel. Y desde el punto de vista del otro lado, Alfredo, ¿qué tan importante, dentro de los requerimientos y necesidades de un hospital que está requiriéndote un expediente clínico electrónico en general, cuál es la importancia que le dan a esto, al intercambio, a la interoperabilidad, a bases de datos coherentes para poder extraer datos para hacer análisis, inteligencia de negocios, etcétera? Un minuto.
Pues mira, es una tendencia que está empezando a suceder. Los hospitales se están empezando a organizar en varias confederaciones o consorcios, y la información que se puede intercambiar entre esos hospitales, me refiero ahorita, por ejemplo, al sector privado, pues es enorme. Estamos trabajando con algunos de ellos para poder proporcionarles esa información que les va a servir de prevención, de negociación con aseguradoras, de negociación con proveedores, etcétera. Y también, bueno, está cambiando el tema, porque imagina tú que el director del hospital en la mañana se despierte y pueda ver en su pantalla pues la información de los indicadores principales de su hospital y pueda de ahí tomar decisiones, ¿no? Oye, se me está subiendo el índice de diabéticos, se me está subiendo el índice de enfermos de cierta enfermedad, ¿no? Entonces, sí hay herramientas, sí hay una tendencia buena, y sí hay agrupaciones que ya están buscando tener esa información más cercana para la toma de decisiones directivas. Muy bien, muchas gracias. Las siguientes preguntas están dirigidas específicamente para un panelista. Hay una para Daniela. Los retos de un expediente electrónico único. ¿Dónde estará hospedado? ¿Cómo, valga la redundancia, aseguramos la seguridad de la información? Sí, pregunta interesante que creo que, bueno, ya hemos también abordado a lo largo del panel. Es conforme a la regulación meramente local o de los gobiernos. En algunos otros países desarrollados, como lo están manejando, es si no existe, digamos, una regulación, se mantiene en territorio nacional, mientras existe una regulación extraterritorial, o de nuevo el cross borders, con parámetros muy claros de cómo se va a usar la información. Digamos, hoy, y repito porque es importante, muchas aplicaciones tanto de telemedicina o expedientes clínicos electrónicos, porque están hosteados en la nube, tienen que salir naturalmente de territorio nacional. Entonces, por políticas, digamos, de otros gobiernos, pudieran pedir esa información, mientras, digamos, esos servidores que aunque sean en la nube, están físicamente, digamos, instalados en Europa. Si un gobierno de Europa quisiera pedir información que está físicamente en su país, puede hacerlo. Entonces, es muy importante comentar, si no existe, bueno, que es el caso de Latinoamérica, una regulación como tal de en dónde debe estar hospedados esos datos, se recomienda que sean en territorio nacional, y mencionar también vendors de aplicaciones en la nube como Huawei. Tenemos centros de datos en territorio nacional, que esto permite, por supuesto, el manejo de la información nacional. Muchas gracias, Daniela. Roberto, una pregunta específica también para ti. ¿Cuál consideras que será el identificador único para poder hacer universal e interoperable el expediente clínico? Y preguntan, ¿sería la CURP? No, la CURP no, hacían un par de preguntas adicionales sobre la CURP. Si la CURP en México es el dato que hace interoperables los sistemas, no, se podría utilizar la CURP. El tema es que hay duplicados en la CURP. No sé si les ha tocado a algunos que cuando vas a sacar el pasaporte o vas a hacer algún trámite con la CURP, el propio sistema te identifica que hay un dato duplicado, que hay otro nombre con tu CURP y tienes que ir a hacer un trámite al registro civil, porque tienen identificados duplicados y hasta triplicados en la CURP. Entonces podría ser un buen ID, siempre y cuando se asegure que no hay duplicados ni forma de alterar esa CURP con registros falsos, ¿no? Podría ser la CURP, pero yo soy más fan de la respuesta de Daniela. Yo coincido completamente con Daniela, que estamos en el momento justo para utilizar la tecnología, y que parte de esa identificación única sea con los datos biométricos, que aumentan la seguridad de la información, que aumentan las probabilidades de no repetidos y de no alteración. Muchas gracias, Roberto. Una pregunta directa para Daniel. ¿Qué tan importante sería capturar el histórico de cada paciente una vez que exista un expediente clínico universal? Bueno, no, pues sería importantísimo el llevar todo el historial del paciente, y entre más datos tengamos, pues mucho más efectiva va a ser la información para usarse, ¿no? Entendiendo desde el punto de vista de querer
captar toda la información para poder tomar decisiones. Entre más información se cuente, siempre van a salir mucho mejores resultados. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Me están diciendo que hay una para mí. ¿Cómo integramos las diferentes tecnologías para evitar la falta de aceptación por parte del personal clínico? Pues no, nunca mejor acertada la dirección de la pregunta, ¿verdad? Yo soy médico, yo viví mucho tiempo como clínico y tuve esa resistencia al cambio. Yo creo que la principal estrategia que se debe de implementar para esto, lo voy a decir con su nombre y entre comillas, es la alfabetización, la capacitación, el conocimiento del médico de las tecnologías, de lo que puede lograr, de los beneficios y sobre todo de la usabilidad que le puede dar a la tecnología. Creo que sería el mejor camino para decirle al médico que se convenza solo de las bondades de utilizar este tipo. Aparte, hay por ahí hay alguien que dice, ya estamos en la ola, o sea, si no te subes a la tabla de surfing te vas a quedar atrás y no vas a llegar a la playa. Entonces ya el médico no puede ser resistente desde mi punto de vista muy particular al avance de las tecnologías. Continuamos con Alfredo. La pregunta para Alfredo es, un segundo. Dice, en nuestro país el principal inconveniente que podríamos presentar camino a la utilización de un expediente clínico universal es que existen muchas plataformas de expediente clínico electrónico utilizadas entre entidades públicas y privadas. ¿Se tendrían que unificar? ¿Cuál sería la propuesta? ¿O tendrían que ser sistemas integrados? ¿Qué es lo que opinas, Alfredo? Pues mira, las soluciones pueden ser diversas, ¿no? Yo siempre he pensado que lo que se puede manejar es buscar hacer un expediente clínico universal tomando lo mejor de cada una de las instituciones de salud y empezar con un piloto que pueda irnos llevando a resultados pequeños y de ahí ir buscando una estrategia de cómo expandirnos, ¿no? No creo en realidad que podamos juntar ahorita los expedientes de pues, las diferentes instituciones, incluso los privados. Yo pienso que sí se tiene que definir una estrategia y hacer un piloto y ir trabajando en él. Imagina que se pueda empezar no sé, una ciudad, un estado, donde se tenga el control del expediente de la consulta externa de un centro de salud, ahí se te trate, se trabaje, se te dé medicamentos y luego te podamos transportar a un hospital central para atenderte, hacerte una cirugía, lo que sea, y luego regresarte al centro de salud para quitarte los puntos y seguir trabajando. Yo siento que en la medida la tecnología está, habría que tener un poco más de voluntad y romper esas barreras que pues, hemos estado platicando aquí. Si bien, bueno, se dice que la CURP, que no la CURP, yo he visto que la FIEL, por ejemplo, ya hasta firmamos contratos legalmente viables con la FIEL, pero bueno, pueden hacer diferentes cosas, pero yo creo que el punto es, hay que empezar con algo, ¿no? Hay que buscar la manera de hacerlo y pues poco a poco en el camino ir construyendo, pero tiene que haber voluntad de las partes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a agradecer a los 4 panelistas expertos en su área con esta plática tan enriquecedora, con su experiencia y con la respuesta tan puntual a las preguntas del auditorio y las de un servidor. Le quiero dar también las gracias a todas las personas que nos acompañan, lo repito, de Colombia, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Venezuela y por supuesto México. Dar las gracias a EY, a Hope Medical Center, a Huawei y a Auspisoft por auspiciar este panel tan interesante. Y vamos a terminar con una ronda de comentarios finales. 1 minuto cada quien de nuevo para que determine el comentario con el que quieren que se lleven nuestra audiencia. Si empezamos como debe de ser por las damas, Daniela. Sí, breve. Voy a robar un poco lo que comentó Roberto, pero que me gustó y que lo complementaría.
Hemos debatido en cuestión de los desafíos, barreras para la implementación de expediente clínico electrónico universal. Más allá de implementación de tecnología o cómo la tecnología ayuda y los beneficios, vaya, cómo encontrar beneficios, mi mensaje final es, la tecnología no es, el fin último no es utilizar la tecnología, sino la tecnología es un medio para que mejoremos la calidad de vida de los pacientes, de los ciudadanos, y ese como tal es el final último que todos deberíamos de perseguir, tanto en materia normativa, tecnológicamente hablando también. No es la utilización per se de servidores, de la conectividad, sino qué es lo que va a traer o conllevar, qué es lo que esto conlleva. No, al final es el beneficio y la mejora de la calidad de vida del paciente. Yo me quedo con eso. Muchas gracias, Daniela. Te volvemos a agradecer tu participación. Daniel, por favor, con tu comentario final. Gracias. Sí, pues mi aportación final, digamos que sería el culturalmente, pues buscar también cómo poder cambiar las organizaciones para poder adoptar este tipo de tecnologías. Y como bien menciona ahorita Daniela, pues para ese fin último, ¿no? Que no perder de mente el final último, que es la seguridad del paciente, y tener muy, muy en mente que llegar a ese proceso en donde seamos más eficientes, en donde seamos una organización que cuide mejor sus datos, porque yo pienso que están mejor cuidados en una cuestión electrónica que en una cuestión física, en donde pues, es más viable que sucedan más incidencias. El fin último pues es de cuidar al paciente. Y bueno, y la cultura tenemos que ir todos permeándola para que vaya cambiando hacia la digitalización, que pues no es algo malo, al contrario, es algo para hacer nuestro día a día mucho más eficiente y para poder tener pues mucho mejores resultados en muchos aspectos, recopilar Big Data y demás beneficios que ahorita platicábamos. Muchas gracias, Daniel. De nuevo, un tremendo agradecimiento a tu presencia y a compartir con nosotros. Roberto, por favor, tu comentario final. Gracias, Doc. Pues comentarle a todo el auditorio con todo nuestro agradecimiento que a través de estas plataformas estamos convencidos de que es posible descubrir con mayor rapidez nuevas medicinas, medir con mayor precisión las necesidades médicas, ofrecer de manera más personalizada los cuidados de la salud. Y gracias a esto, el cuidado de la salud no solamente será más eficaz, sino también más eficiente ahorita que tenemos la crisis económica encima. Imaginen una medicina que nunca se les olvide tomar, imaginen un sensor inteligente que monitorea la movilidad de un paciente vulnerable, imaginen un tenedor inteligente que analiza su saliva para saber cómo están funcionando las medicinas en su cuerpo, imaginen que esta información sea compartida con un equipo médico que esté en pos de mejorar su salud, es decir, no solamente son las instituciones de salud, sino todos los actores, ya que al recopilar esta información de los pacientes en plataformas digitales y compartirlo de forma segura, como ya mencionamos, podremos encontrar mejores soluciones para todos, y aprovechar toda la tecnología que tenemos actualmente. Reimaginemos el sistema de salud que nos merecemos, Doc. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, como siempre, con tu comentario final, enriquecedor. Alfredo, adelante. Gracias, Víctor. Pues nada más agradecer el foro. Yo creo que pues aquí todos, dentro de nuestra trinchera, estamos buscando finalmente llevar o acercar la tecnología al sector salud desde la trinchera de la parte tecnológica de Huawei, desde la parte de EY, que están en la parte normativa, que también están ayudando a las empresas a elegir tecnología, desde la parte de Daniel, que bueno, trabaja en hospitales, donde hemos estado el gusto de trabajar con él en la parte pues, de consultoría de hospitales. Yo creo que podemos ayudar muchísimo en este sentido. Nosotros, como nuestra empresa, bueno, hemos estado siempre trabajando con diferentes sectores y buscando la solución para precisamente poner a la orden de cada uno de ustedes
expediente clínico, el sistema, los sistemas. Estamos trabajando en conjunto con algunos partners en tratar de buscar, llevar las soluciones que te comentaba de a lo mejor un poblado lejano, un gobierno, etcétera. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando con asociaciones de hospitales para poder compartir esos datos y tener esa masa crítica que estamos buscando. Y bueno, con gusto estamos a la orden para poderlos apoyar en cualquier punto que gusten de ver tecnología. Si no podemos nosotros, bueno, pues está todo este maravilloso panel. Y pues muchas gracias a todos por atendernos, ¿no? Muchas gracias. De nuevo agradezco a los 4 panelistas, expertos en su área, en digitalización, en salud, en health tech, en salud digital, en informática, en salud, en desarrollo, en interoperabilidad, etcétera. Yo creo que al final terminamos con lo que empezamos, ¿verdad? Y yo quiero cerrar el panel agradeciendo a los participantes, agradeciendo a los que atendieron este webinar, invitarlos a las series que vamos a seguir teniendo con la participación de Huawei, de Hospisoft, si nos lo permiten, de EY también y de Hope Medical Center con Daniel. Y quisiera cerrar como corolario de lo que hemos platicado durante toda esta hora y media. Creo que es importante recordar que la evolución digital no se logra con tecnología, sino con personas. Entonces, con eso cerramos el webinar. Agradecemos, nos despedimos y los esperamos en otro webinar de esta serie de Hospisoft y Huawei. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hospisoft, innovación que toca vidas.